Estuvimos hablando, donde quedamos fue en los tipos de bautismo, ¿verdad? En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Los tipos de bautismo que estuvimos viendo la semana pasada, vimos el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era de arrepentimiento, porque allí la persona reconocía su condición de pecado. ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué bautizaba? Era un bautismo de arrepentimiento. O sea, la persona reconocía que era pecadora, y por medio de ello también reconocía que detrás de, como decía Juan, detrás de él viene un Mesías. Pero muchos de ellos no lo conocían todavía, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Este bautismo se realizaba una sola vez. Este bautismo era realizado por Juan. O sea, no vemos a otras personas que bautizaban en ese tiempo, sino era Juan el Bautista. Ahí no vemos que era el primo de Juan, Juanito, que no, Juanito bautizaba. No, ahí solamente era Juan el que bautizaba en esos tiempos. El bautismo era por sumersión de agua. En cambio, el bautismo cristiano, cuando ya llega a Cristo, a este mundo, donde se reconocían las enseñanzas de Pablo y se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí vemos que ya no era un bautismo, es un bautismo también de arrepentimiento, porque reconocía ya a Dios como su Señor y Salvador. Este bautismo se realizaba una sola vez igualmente. Este era realizado ya por el hombre, por apóstoles y pastores de esos tiempos. Este bautismo también era por sumersión de agua. El bautismo del Espíritu Santo, en la iglesia primitiva, este bautismo se recibía muchas veces a través de la imposición de manos de los apóstoles. Ejemplo, Pablo en Éfeso, cuando impuso sus manos sobre aquellos discípulos y recibieron el Espíritu Santo, pero no necesariamente tuvo que ser así. Cuando vemos en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo se derramó, ahí no dice que fue por imposición de manos, sino que fue algo ya especial que se produjo ese día. Este bautismo hoy en día todavía se mantiene, y a través de él se reciben los dones del Espíritu. Estos dones del Espíritu puede ser el hablar en lengua, danzar, el profetizar, pero para ello se necesita una cosa. Vamos a buscar en Efesios. Efesios 5:17, leemos la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la cual sea la voluntad del Señor. No os branguéis con vino, en cual ni de solución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, hay que decir que para recibir estos dones tenemos que estar en comunión con Dios. Usted no puede, muchos creen que por hablar en lengua, no, está lleno del Espíritu. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces el diablo hace, por a través de sus siervos, hablan en lengua, y entonces muchos, ay, mira, Dios lo está utilizando tremendamente. Son instrumentos del diablo que causan confusión en la iglesia. Hay que tener cuidado con esto. En el mismo Efesios 4, ...22 dice así: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿qué nos dice aquí? Dejemos a un lado el viejo hombre. No, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, usted no puede seguir con esa manera pasada de vivir. Usted no puede seguir todavía arrastrando ese pecado. Usted tiene que apartarse de eso para que Dios lo llene en espíritu. ¿Amén? El bautismo en sumersión en el Espíritu Santo se ha reflejado en la persona. O sea, usted lo ve, es algo que se puede visualizar cuando la persona de verdad está llena del Espíritu.
a veces no solamente puede ser danzar, puede ser hablar en lengua, sino a veces es como esas ganas de servir al Señor, esas ganas de predicar, de hablar de la palabra, esas ganas de cantar, de alabar, de glorificar al Señor. No solamente se trata de danzar, que si yo danzo estoy lleno del Espíritu, no necesariamente puede ser eso. Ok, las manifestaciones del poder de Dios en la palabra. El deseo de Pablo era llevar el mensaje a los judíos para que ellos aceptaran a Jesús como el Mesías prometido. Como dice la palabra, a los suyos vino, ¿qué dice, no? Oh, exactamente. Porque los judíos eran personas, usted lee, eran complicados, no eran personas fáciles. Ellos, porque ya lo habían enseñado en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, o sea, ellos habían enseñado sus enseñanzas y ellos no reconocieron cuando vino Jesús a este mundo. O sea, ellos no creen todavía que Jesús, ellos están esperando todavía al Mesías. Pablo lo hacía con denuedo y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, o sea, con denuedo, con ganas de predicar. Persuadía, convencía a los judíos que ya Jesús había venido y había muerto por ellos para que ellos fueran salvos. Se condujo con forma respetuosa y considerada. Él ya conocía a los judíos, porque él era uno de ellos. ¿Qué hacía Pablo antes? Él apedreaba, perseguía a los cristianos. Como él ya conocía cómo eran los judíos, él no podía llegar de una manera respetuosa porque de una vez le caían a piedra. Usted se ve, Pablo parecía como una mata de mango cuando está cargada. No lo podían ver porque eso era piedra con él. Entonces, en ese tiempo hubo una oposición. Lucas describe la oposición en Éfeso como todo un proceso, endurecimiento de corazones. O sea, se endurecieron los corazones, no aceptaron la palabra de Dios, incredulidad, no creyeron, habladuría maldicientes hasta llegar a la ruptura de relaciones. O sea, comenzaron a criticar, a hablar mal, a quejarse, a murmurar contra el mensaje de la palabra. ¿Qué causó eso? Una ruptura de relaciones, o sea, se dividieron. Separación de los creyentes del resto de la comunidad. Pablo tuvo que sacar a sus discípulos, a los que estaban con él dándole clases, a otra parte, porque esta gente lo iba a contaminar con su habladuría, con su quejadera. Eso era así como, no sé si ustedes se recuerdan la comiquita de los osos montañeses, el papá oso que todo el tiempo y así eran los judíos. Todo el tiempo, como si no le agradaba algo, de una vez comenzaban a quejarse, a maldecir, y siempre hay una persona que sigue a eso. Así como si recuerdan del osito que era el hijo del oso, decía, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. O sea, siempre hay una persona que quiere ser como, imita a esas personas, porque ellos están confundidos. O sea, el diablo los utiliza para causar posición. O sea, el diablo no se va a quedar quieto cuando usted predica la palabra de Dios. Va a poner tropiezo, va a haber personas que se van a dedicar a hablar mal de usted, mal del testimonio que usted da. ¿Ok? Estos judíos incrédulos lo denunciaron públicamente su oposición al camino y proferían maldiciones contra él. Finalmente, con mucha razón, Pablo tomó la misma acción que tomaba cuando era rechazado por los judíos, que era predicarle a los gentiles. Ahí Dios, bueno, ¿tú no quieres recibir el mensaje de Dios? Bueno, le predicó a los gentiles, los que no eran judíos. Se dirigió a los gentiles con el mensaje de salvación. En cambio, los gentiles sí recibían el mensaje de salvación. Abandonó la sinagoga y estableció un centro de predicación y enseñanza en la escuela de un hombre llamado Tirano. Es posible que es posible que Pablo diera clases a sus alumnos. También pudiera haber establecido un horario para que Pablo pudiera enseñar y predicar durante las horas en las que la escuela no estaba funcionando. Quizás eran las 4 de la tarde todos los días. O sea, este hombre se dedicaba a enseñar la palabra de Dios todos los días. Y dice que Pablo, él trabajaba, o sea, que no era excusa que no, yo trabajo y no tengo tiempo de predicar la palabra. Él trabajaba y enseñaba la palabra de Dios. Dice así: es probable que Pablo pasara la mañana en la fabricación de carpas y dedicara tardes y noches en la enseñanza del Evangelio. Esta dedicación de Pablo causaba admiración en todos los que lo rodeaban.
Pablo hacía esto cada día, o sea, todos los días que él estuvo en Éfeso, trabajaba y predicaba la palabra del Señor, enseñaba la palabra de Dios. Considerando el tiempo prolongado en Éfeso, esto significó muchos cientos de horas de enseñanza. No es extrañarse que la obra en Éfeso haya sido tan extensa y eficaz. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo llevó esto a cabo por 2 años, una eficaz enseñanza y equipo a los creyentes, o sea, ¿los equipos de qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, para que ninguno lo viniera a caer a cuento que no, esto no es así, no, señor. La palabra de Dios dice esto y ahí no hay pelo ahí no hay donde agarrar. O sea, Dios permitió que Pablo le enseñara a estos discípulos para que ellos tuvieran un buen entrenamiento. Por eso que yo que él duró 2 años ahí. Fue para que esta gente fuera bien discipulada, pues. Ok. Esta palabra fue transmitida por toda Asia. No había manera que Pablo pudiera alcanzar la región por sí mismo, pero podía preparar a cristianos para que hicieran el trabajo de evangelizar todas esas áreas. La obra en Éfeso floreció tremendamente. Muchos de los discípulos de Pablo empezaron a propagar el evangelio en las ciudades y las comunidades aledañas. Tan grande fue el avance del evangelio que Lucas dice que claramente que toda Asia escuchó la palabra de Dios. O sea, a través de Pablo y sus discípulos fue evangelizado toda el Asia y fue llevado al evangelio, y todas las personas de Asia escucharon el evangelio a través de las enseñanzas que Pablo le daba a sus discípulos. El poder del Espíritu Santo se manifestó de manera especial a través de la predicación del evangelio. O sea, ellos no se encerraban en un local y esperando que Dios hiciera, no, ellos salían, ¿qué dijo de Jesucristo en la palabra? Y hacer discípulos a todo el mundo. O sea, eso no es que si tú quieres, es un mandato de Dios. Eso es una obligación. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos también que predicar la palabra. Tenemos que hacer discípulos y enseñándoles que a través de Dios, a través de Jesucristo, vamos al Padre. A través de hechos maravillosos y milagros que acompañaban la predicación. Cuando ellos predicaban, Dios se manifestaba, había milagros, prodigios, o sea, y la gente se maravillaba. Y los milagros servían para atraer la atención de mucha gente al mensaje del evangelio. A través de este mensaje, porque Dios obró de esta manera en esta ciudad, porque esta gente, como hablamos la semana pasada, ellos eran una ciudad muy idólatra, tenían a la diosa Diana y ellos eran muy supersticiosos. O sea, ellos creían mucho en cuestiones mágicas, en cuestiones de hechizos y esas cosas. Entonces Dios se tenía que manifestar de una manera para que ellos pudieran creer en Dios, porque si llegaran nada más con la palabra de Dios, de repente no le iban a prestar mucha atención. Pero Dios se manifestó en este lugar para que a través de los milagros ellos creyeran en Dios, o sea, que Dios sí existe. El problema que existía en Éfeso era lo siguiente: 1, el ocultismo sería apoderado de los efesios de una manera alarmante. 2, la presencia de exorcistas como los hijos de Seba. Todo lo que más tarde trajeron sus libros de magia para ser quemados nos dan una idea de la forma en que la demonología había invadido esta población. La manifestación del poder de Jesucristo demostró la superioridad del evangelio. Siempre Dios va a estar arriba del diablo, porque Él es el que tiene el control y el dominio. Usted no le tenga miedo porque venga un brujo o venga una persona, no, que yo soy santero y tengo tantos pactos. Dios es más grande que todas esas cosas. Y usted es hijo de Dios y tiene la autoridad para reprender al diablo y echar demonios. Amén. Ok. Los enfermos recibían sanidad. Los poseídos de los demonios eran liberados. Muchos de los que predicaban el ocultismo sintieron convicción de pecado. ¿Y eso a través de qué? Del arrepentimiento, o sea, del Espíritu Santo que los hizo que si sintieran esa convicción de pecado, se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo como Salvador y su Señor. Pero para eso no crea que solamente ellos llegaron y predicaron de la palabra de Dios.
Para eso ellos oraron, buscaron de la presencia del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no hay diablo, no hay enfermedad que lo quiera perturbar, porque Dios está con usted. Amén. Cuando Dios se levanta y resplandece su presencia, los demonios huyen delante de él. Amén. En Hechos, vamos a ver en Hechos 19, 11 y 12, donde dice los milagros que se ocurrieron en esta ciudad. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Lucas afirma que estos eran milagros extraordinarios y nos da un ejemplo que los paños o delantales de Pablo eran toallas de sudor. Podían ser puestas sobre una persona incluso sin que Pablo estuviera presente, y esta persona era sanada y liberada de posesiones demoníacas. Era inusual que Dios usara paños o delantales de esta manera. Los trozos de tela probablemente eran los que Pablo utilizaba para la fabricación de tiendas. Ya comentamos que Pablo se dedicaba en la mañana a la fabricación de tiendas. Estos eran como retazos de tela. Me imagino que él se lo colocaba acá en la frente como una sudadera, pues, y como pañitos para trabajar. Y las personas agarraban esto y se lo llevaban a su casa, y a través de esto Dios se manifestaba, o sea, había sanidad. Pero ya vamos a ver por qué era esto. Aquí observamos que los milagros no ocurrían porque los paños o los delantales eran de Pablo, sino la fe que había en la persona. Y Dios se glorificaba a través de esa fe, de la misma forma como la sombra de Pedro. Porque si, imagínense, si fuera por los pañitos, entonces cantaran la canción de la que canta la de Pedro, con los pañitos de Pablo se sanaban enfermos, no. Entonces, no era esto, era la fe que Dios veía, era la fe de la persona. No era porque los pañitos eran milagrosos, porque eran los pañitos de Pablo o porque era la sombra de Pedro. Era porque Dios se quería manifestar de esa manera a través de ellos. Y no es tampoco una fórmula que vamos a utilizar, que bueno, vamos a traer los pañitos, vamos a ungirlos como estas sectas que andan por ahí, los pañitos ungidos por los para de sufrir, y entonces llegan a aceite traído de Israel. Entonces, imagínense, muchos caen en este engaño porque no saben que Dios se puede manifestar de diferentes maneras, no necesariamente de esto. O pongan un ejemplo, llega Henry y le ora las empanadas que él vende, y una persona recibe sanidad a través de esa empanada. Entonces imagínense, llega la gente, esa cola larguísima para recibir sanidad. Entonces, aquí vemos que no es para que el hombre se magnificara sobre las cosas, era para que Dios fuera exaltado. Amén. Y si esto ocurre, Henry, usted da la gloria a Dios. Ok, este objeto se convirtió en un punto de contacto en que la persona liberaba su fe en Jesús como sanador. Podemos imaginar que al principio casi ocurrió como por un accidente. Tal vez una persona con necesidad de ser sanada tomó el paño de Pablo de una manera supersticiosa y fue sanada, pero se convirtió en una muestra en que otros imitaron. De esta misma forma veremos que la práctica supersticiosa de la magia y la hechicería era frecuente en Éfeso, que dijimos que ellos eran muy amantes de estas cosas, de la superstición y todas estas cosas. Así que no debe sorprendernos que algunos tomaran el punto de vista bastante supersticioso de los milagros que había a través de Pablo. Ok, Dios se inclinará para encontrarse con nosotros aún en nuestras crudas supersticiones. Esto no significa que Dios le agrada su superstición. O sea, Dios no le agrada de repente, usted cree, ay bueno, que yo vi que allá en tal iglesia pegaron un brinquito así y fueron sanados.
No quiere decir eso. O sea, eso de repente lo toman como un rito y piensan que no. Dios él se glorifica de la manera como Él quiere. No tiene ningún patrón. Esto no significa que Dios le agrada nuestra superstición, sino que en su misericordia puede pasarla por alto para cumplir una necesidad. Esta frase podría ser traducida, y donde dice, y Dios hacía milagros extraordinarios, como milagros fuera de lo común. Incluso si tuviésemos que esperar milagros, esta es una especie de milagros inesperados. ¿Cuántos a veces nosotros esperamos un milagro y le oramos al Señor y años orando y arrodillándonos y lloramos delante de la presencia de Dios por un milagro y no sucede nada? Pero en este momento, este era un avivamiento. Aquí Dios obraba inmediatamente. Si usted quiere un avivamiento en su vida, empiece de una vez a buscar del Señor. Usted tiene que ser la chispa que enciende la llama del Espíritu Santo. Sea usted esa chispa que enciende el avivamiento en su hogar. El avivamiento tiene que comenzar desde su vida, de su matrimonio, no solamente en la iglesia, porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay sanidad. Donde está la presencia de Dios los demonios huyen, porque no se pueden resistir a la presencia de Dios. Entonces, si usted quiere ver que su hijo se convierta, si usted quiere ver que su familia llegue a los pies de Cristo, métase en ayuno y en oración, busque de la presencia de Dios, y cuando ellos vean esta mover sobrenatural del Espíritu de Dios, ellos creerán, así como estas personas que eran incrédulos, que eran idólatras, llegaron a los pies de Dios porque había presencia de Dios ahí. No fue por casualidad. Noten que estos milagros eran inusuales. No podemos esperar que Dios se continúe utilizando este método para traer sanidad. Parece que a Dios le gusta hacer estas cosas nuevas y diferentes, de diferentes formas. Por lo tanto, recibimos todo lo que ha sido probado por parte de Dios, pero buscamos solo aquello que tiene una base, un modelo bíblico. O sea, no nos podemos salir de lo que dice aquí de la palabra, porque muchos llegan y de repente, yo he escuchado a varios ahí que tienen, no, fulanito tuvo un sueño, y entonces Dios y que le dijo que no, que ahora no, para poder ser sanado tiene que lanzarse en el río Limón 7 veces y van a salir sanos. Sí, a veces salen con esa loquera, muchos salen con ese tipo de cosas, y entonces llega la persona que no está bien fundamentada en la palabra de Dios y cae en estas cosas. Ok. Significativamente nos dice Pablo, no dice que Pablo haya hecho estos milagros extraordinarios, sino que Dios lo hacía con la mano de Pablo. O sea, era para que Dios fuera exaltado, no Pablo. Pablo era un instrumento de Dios para que las personas recibieran el Espíritu y fueran sanadas. Lo que Dios honra es la fe de los que lo invocan. Los objetos usados en todos los casos bíblicos y en los casos conocidos por nosotros son solamente puntos de contacto para la fe. El avivamiento en Éfeso se hizo manifiesta la exclusividad del cristianismo. O sea, ahí no había ninguna otra religión. Porque usted se pone, cuando leímos la semana pasada, ¿qué hacían en el templo de Diana? Hacían actos, ritos, actos de inmoralidad que causaban que aquella gente venían de todo el mundo a ver estas cosas. Pero en cambio, cuando Dios se manifiesta con avivamiento, con fuego, con presencia de Dios, ahí, o sea, la gente siente un cambio, porque estas cosas del mundo son pecaminosas, llevan a perdición. Pero cuando Dios está en el asunto, causa un impacto, o sea, causa aquello que la gente se siente como que, oye, este Dios es real, no es un Dios de cera, un Dios de yeso. Entonces, la fe cristiana no debe mezclarse ni confundirse con otras religiones. Esto lo podemos demostrar refiriendo los casos de los hijos de Seba, Simón el mago de Samaria y el encantador de Lima en la isla de Chipre.